Muy bien, pues iniciamos entonces. Primero, la maestra en ciencias Marisol Castro nos va a dar la plática con el tema biogeografía cladística de los bosques montanos húmedos de Mesoamérica. Y después vendrá el estudiante de maestría Norberto Reyes Hernández para platicarnos acerca de la variación genética y patrones filogeográficos de Fagus mexicana en la Sierra Madre Oriental. Entonces, vamos a comenzar con la plática de Marisol. Sí, claro que sí, doctor. Entonces, inicia a compartir pantalla. Sí, por favor, Marisol. Va. A ver, ahí estoy compartiendo y la voy a hacer en toda la pantalla del escritorio. ¿Me confirman si se ve así, por favor? Sí, se ve, Marisol se ve bien. ¿Sí? Sí, Sí, se ve muy Bueno, bien. perfecto. Hola, Isolda, buenos días. Buenos días. Muy bien, a ver, voy a minimizar esto para que yo pueda ver. Sí. Bueno, buenos días a todos. Yo les voy a presentar un, este, un seminario, una ponencia, una charla titulada Biogeografía cladística de los bosques montanos húmedos en Mesoamérica. Y voy a iniciar con una pequeña introducción de qué es la biogeografía cladística. La biogeografía cladística es un enfoque de la biogeografía que trata acerca de los patrones que existen entre las distribuciones de los taxones y sus relaciones filogenéticas. Este enfoque de la biogeografía cladística es una combinación entre las ideas panbiogeográficas, es decir, los patrones de distribución, y la sistemática filogenética de Willy Henning, es decir, que exista una correlación o una congruencia entre estos patrones de distribución de los taxones endémicos a determinadas áreas de endemismo y las relaciones filogenéticas de ancestría-descendencia que tienen estos taxones que habitan estas áreas de endemismo. Si hay una congruencia entre estos patrones de distribución y las relaciones filogenéticas de estos taxones, eso es evidencia de que ahí ocurrieron procesos históricos comunes. Y estos procesos históricos comunes constituyen la hipótesis sobre las relaciones históricas entre las áreas de endemismo. Entonces, la biogeografía cladística, al igual que la sistemática filogenética, hipotetiza sobre aquellas relaciones históricas. En la sistemática filogenética es entre los taxones y en la biogeografía cladística entre las áreas de endemismo donde habitan estos taxones. Voy a cambiar de diapositiva. ¿Me confirman si cambió, por favor? sí, sí, todo bien. Ah, ok. Entonces continúo. Entonces, dentro de la biogeografía cladística, un análisis biogeográfico cladístico surge a partir de los cladogramas taxonómicos de los taxones que habitan determinadas áreas de endemismo. En este esquema podemos ver el inciso A, B y C, que son aquellos cladogramas taxonómicos, es decir, las hipótesis filogenéticas de los taxones. Posteriormente, estos cladogramas taxonómicos se tienen que transformar en cladogramas taxonómicos de áreas, que serían el inciso D, E y F, es decir, se sustituyen en las ramas terminales las áreas donde habitan estos taxones. Sin embargo, existen algunos problemas para elaborar o construir estos cladogramas taxonómicos de áreas, porque los taxones no son exclusivos de una determinada área geográfica. Por ejemplo, en el inciso B podemos ver que hay dos taxones en dos ramas terminales, es decir, no tenemos uno en cada rama terminal, uno en cada área de endemismo. Existen distintos métodos para resolver estos problemas que se denominan distribución amplia, áreas redundantes y taxones ampliamente distribuidos.
y uno, de acuerdo a determinados criterios, resuelve esos problemas en los cladogramas y obtiene cladogramas resueltos de áreas, que son los que vemos aquí en el inciso J, K y L. Aquí solamente tenemos un taxón en cada una de las ramas terminales de los cladogramas, porque ya se resolvieron los cladogramas taxonómicos de áreas. Una vez resueltos estos cladogramas de áreas que derivaron de los cladogramas taxonómicos de áreas, se construye a través de una matriz de presencia-ausencia de ceros y unos con un análisis de parsimonia, se construye un cladograma general de áreas que representa la hipótesis biogeográfica cladística para el conjunto de áreas que estamos analizando. En este caso, estas 4 áreas que vemos en los mapas de Eiger. Entonces, esa hipótesis biogeográfica cladística constituye la prueba de corroboración o de congruencia entre estas relaciones filogenéticas de los taxones y las áreas de endemismo que los taxones habitan. Hay, respecto a los bosques montanos húmedos de Mesoamérica, distintas hipótesis sobre la identificación o la determinación de las áreas de endemismo. Es decir, si existen al interior de estos bosques mesoamericanos unidades biogeográficas o unidades naturales que nos permitan reconocerlos e identificarlos como áreas de endemismo. Estos análisis se han llevado a cabo con distintos métodos biogeográficos, con distintos taxones y con distintas unidades de análisis. En esta imagen les presento algunos de los trabajos que se han llevado a cabo exclusivamente en los bosques montanos húmedos de Mesoamérica y como podemos ver, no hay o no existe como tal un análisis integral que abarque la distribución digamos, completa de estos bosques montanos húmedos de Mesoamérica. Entre algunos análisis destacados resalta, por ejemplo, el de Luna Vega y colaboradores con plantas vasculares, en donde identificaron áreas de endemismo para los bosques montanos húmedos de México. Este otro esquema, este otro mapa es un análisis que realizó Montiel Canales y Goyenechea con, no, perdón, este lo hizo Estrada Sánchez con bromelias, el que sigue lo hizo Montiel Canales y Goyenechea con anfibios y reptiles, y así hay distintos análisis que se han hecho para identificar las áreas de endemismo. Las áreas de endemismo entonces son una hipótesis preliminar o la primera hipótesis antes de llevar a cabo un análisis biogeográfico cladístico, porque como les decía en un inicio, esta congruencia distribucional representa la primera hipótesis que se denomina en biogeografía homología biogeográfica primaria, es decir, la hipótesis sobre la congruencia distribucional entre distintos taxones. Entonces, hay algunas también inconvenientes entre las hipótesis biogeográficas cladísticas, que ya serían la hipótesis de corroboración de esta primera hipótesis de homología biogeográfica primaria. ¿Por qué? Porque esas hipótesis biogeográficas cladísticas están asociadas a un intervalo de tiempo determinado y pueden presentar problemas de pseudocongruencia o pseudoincongruencia debido a que se analizan los taxones en su totalidad sin contemplar el componente temporal. Es decir, se analiza un conjunto de taxones sin incorporar este elemento temporal y se obtiene una hipótesis. Sin embargo, los taxones a lo largo de su historia de vida, experimentan procesos de especiación, de extinción, entre otros, y esas hipótesis están asociadas a un intervalo de tiempo dado porque ese patrón de congruencia se puede ver obscurecido. En el esquema de la derecha, realizado por Seca y colaboradores, se explica un poco mejor este problema de pseudocongruencia y pseudoincongruencia entre las hipótesis biogeográficas cladísticas. Por ejemplo, tenemos en un determinado tiempo una biota ancestral que está en este cuadro con el inciso A.
Sin embargo, posterior a un primer evento de vicarianza, esa biota ancestral que está en el primer tiempo se ve afectada por este proceso de vicarianza y se fragmenta en una biota B y en una biota C en otro determinado tiempo, en donde esta biota pues sufre procesos de extinción y de diversificación. Posteriormente hay un evento de convergencia que no sé, en el caso de los bosques montanos húmedos mesoamericanos podría ser, por ejemplo, los periodos interglaciales o glaciales, y en un determinado tiempo 2, estas biotas que ya habían previamente diversificado en B y C vuelven a converger y nuevamente tenemos una gran biota que es la D. Y así sucesivamente hay otro proceso de vicarianza en donde hay procesos de diversificación y de extinción y de especiación y vuelven a converger por distintos procesos históricos. Entonces, lo que mostraba Seca y Upchuk y colaboradores era que estas hipótesis que nosotros obteníamos de biogeografía cladística, que es la hipótesis de homología biogeográfica secundaria, están asociadas a un determinado tiempo porque no contemplamos el proceso de diversificación de los taxones que estamos analizando. En este sentido, hay algunos análisis que se han desarrollado ya incorporando este componente temporal, que es el tiempo de diversificación de los taxones, y podemos mencionar algunos análisis como el de Nisa Gámez y colaboradores en el 2017 con los desiertos de Norteamérica, en donde en 3 diferentes tiempos se obtuvieron diferentes relaciones biogeográficas entre las áreas de endemismo. Asimismo, Corral Rosas y Morrones, en un análisis de la zona de transición de montaña, en donde se encuentran distribuidos estos bosques, analizaron también el conjunto de taxones dependiendo del tiempo de diversificación de los mismos y obtuvieron, como se puede observar en las imágenes, diferentes relaciones entre las áreas de endemismo, ¿no? Por ejemplo, aquí en este primer tiempo A, que es de los taxones más antiguos, pues vemos cómo existe un clado que muestra las relaciones cercanas entre las tierras altas de Chiapas, la zona neotropical, la Sierra Madre del Sur, la faja volcánica transmexicana, y tenemos este patrón de relaciones históricas entre las áreas. Sin embargo, en otro determinado tiempo, ese patrón ya no es el mismo. Ya se analizan otros taxones y en otro determinado tiempo tenemos otras relaciones entre las áreas de endemismo que se parecen mucho al segundo patrón, dependiendo la ventana temporal en que se analice. En ese sentido, para los bosques montanos húmedos de Mesoamérica, les decía, solamente existen hipótesis de homología biogeográfica primaria, que son las hipótesis de congruencia espacial o de distribucional, es decir, identificar las áreas de endemismo. Y algunos de los análisis que les muestro en la pantalla, pues son realizados con plantas vasculares y con aves. Entonces, en estos análisis solo se ha hipotetizado que existen áreas de endemismo determinadas para estos bosques con determinados taxones. Sin embargo, no se han llevado a cabo como tal análisis que corroboren estas hipótesis de relaciones entre las áreas, como lo vemos en este esquema de la derecha, ¿no? Este fue un análisis que se hizo con plantas vasculares, en donde se obtuvo una hipótesis preliminar acerca de las relaciones que existen entre las áreas de endemismo. Y aquí podemos ver, por ejemplo, una relación muy cercana para plantas vasculares con los bosques de la baja volcánica transmexicana y con este bosque del estado de Guerrero, que mantienen una relación cercana con los bosques que se encuentran aquí en la rama terminal E, que serían los bosques de la Sierra Madre Occidental, incluyendo las tierras altas de Oaxaca. Pero les comento, esa es una hipótesis preliminar porque es basada únicamente en congruencia distribucional. Entonces, lo que hicimos en este análisis fue tratar de corroborar esa hipótesis de congruencia distribucional, la que les acabo de mostrar. ¿Qué fue lo que hicimos para ello? Bueno, primero, identificar o determinar las áreas de endemismo reconocidas para los bosques montanos húmedos de Mesoamérica. Esas áreas de endemismo ya han sido previamente reconocidas por distintos autores, por Arriaga y colaboradores, Espinosa y colaboradores, Sánchez González, entre otros,
y principalmente son las áreas que constituyen las cordilleras montañosas de Mesoamérica, es decir, la Sierra Madre Occidental, la faja volcánica transmexicana, la Sierra Madre Oriental Norte, la Sierra Madre Oriental Sur, la Sierra Madre del Sur, las tierras altas de Oaxaca, la Sierra de los Tuxtlas, las tierras altas de Chiapas, incluyendo al norte de Nicaragua, y la cordillera de Talamanca. Entonces, en ese esquema que está, en esa figura, en ese mapa, son las áreas de endemismo que se han reconocido para los bosques montanos húmedos de Mesoamérica. Cabe mencionar que no todo el polígono, no en todo el polígono se distribuyen estos bosques. Se distribuyen de manera fragmentada, de manera de parches de islas alrededor de estas cordilleras montañosas, pero se ha determinado con distintos estudios de congruencia distribucional que más o menos estas áreas conforman unidades biogeográficas, es decir, áreas de endemismo que tienen cierto número de taxones característicos que no se encuentran en otras áreas. Para ello, entonces, utilizamos estas áreas de endemismo y utilizamos 29 hipótesis filogenéticas de taxones terrestres. Les comentaba al inicio que la biogeografía cladística trata de encontrar la congruencia entre estas áreas de endemismo y las relaciones filogenéticas que los taxones tienen, que se conocen de los taxones. Entonces, en el mapa de la izquierda les muestro de manera general el área de distribución, por ejemplo, del género Aulacorhynchus, que es este tucancito verde. Estas son las áreas de distribución del Aulacorhynchus, que más o menos son algunas cordilleras montañosas del neotrópico, y este que es el análisis filogenético de las especies de este género, ¿no? Entonces, en la biogeografía cladística utilizamos las áreas de distribución y las hipótesis filogenéticas. Para este análisis se utilizaron 10 hipótesis filogenéticas de aves, 2 de plantas vasculares, 8 de mamíferos, 3 de reptiles y 6 de anfibios, que son taxones endémicos o con distribución restringida a los bosques montanos húmedos de Mesoamérica. Debido a que les decía que las hipótesis cladísticas pueden mostrar algunas inconsistencias de pseudo-incongruencia o pseudo-congruencia, estos taxones, como cada una de las hipótesis filogenéticas contiene su edad de diversificación, se asignaron a cada uno de sus segmentos de tiempo en donde diversificaron los taxones. En este esquema tomado de Morrone 2019 de la derecha se muestra un poco cómo está el ensamble de xenocrones principales para México, que es lo que les mostraba al principio, donde hay procesos de convergencia, procesos, eventos de vicarianza, y al final la biota actual, que es la que vemos, pues está conformada por todo este conjunto de procesos y de eventos que ocurrieron a lo largo de la historia, procesos geológicos, climáticos que ocurrieron a lo largo de la historia de distribución de los taxones. Entonces, para, digamos, tener una hipótesis sólida, más robusta, los taxones que les comentaba en esta imagen, que tienen su edad de diversificación, de acuerdo a esa edad de diversificación, fueron asignados a un segmento de tiempo. En este cuadro de la izquierda, en esta tabla, les muestro los segmentos de tiempo. Entonces, hay taxones que analizamos que son anfibios que diversificaron en el Mioceno, entonces fueron asignados a ese segmento de tiempo. Hay taxones que diversificaron en el Plioceno y hay taxones que diversificaron en el Pleistoceno. Entonces, estas 29 hipótesis filogenéticas fueron analizadas y fueron asignadas a un segmento de tiempo para que cada segmento de tiempo fuera analizado. Entonces, a partir de estas 29 hipótesis, obtuvimos los 29 cladogramas taxonómicos de áreas que les mostraba al principio, y para ello se utilizó un método biogeográfico que se llama subárboles libres de paralogía, ¿no? En términos generales, entonces, se realizaron 3 análisis cladísticos, cada uno asignado a un segmento de tiempo, pero de manera aditiva. Es decir, tenemos un primer segmento de tiempo que corresponde al Mioceno, que fueron los taxones que les mostré en la tabla,
y posteriormente se hizo otro análisis cladístico con los taxones del segmento de tiempo que diversificaron en el Mioceno, pero que también se les adicionó aquellos taxones que diversificaron en el Plioceno y un tercer y último análisis que incluyó a los a los taxones que diversificaron en los dos segmentos de tiempo y a los taxones que diversificaron en el último segmento de tiempo que fue el Plioceno. Entonces fueron 3 análisis cladísticos analizados de manera aditiva. Estos análisis cladísticos, como yo les decía, se construye una matriz de datos que posteriormente es analizada a través de un análisis de parsimonia, en donde se construye una matriz de ceros y unos, y esta matriz estuvo conformada por 86 nodos informativos. 86 nodos informativos contra las áreas de endemismo que previamente les había mostrado. Entonces, ¿qué se obtuvo en este análisis? Bueno, se obtuvieron 3 cladogramas generales de áreas igualmente parsimoniosos, es decir, 3 hipótesis sobre las relaciones entre las áreas de endemismo. Entonces, se obtuvo un cladograma para el segmento de tiempo del Mioceno. En este segmento de tiempo del Mioceno, si nos observamos el cladograma y su representación en la imagen de la derecha, podemos observar 2 clados principales que se obtuvieron y que muestran las relaciones biogeográficas entre las áreas de las tierras altas de Chiapas y la cordillera de Talamanca más cercanas que el resto de las áreas que constituyen la faja volcánica transmexicana, la Sierra Madre del Sur, la Sierra Madre Oriental y las tierras altas de Chiapas. Ese fue la hipótesis de relaciones de áreas obtenida para el Mioceno. Posteriormente, la hipótesis de relaciones de áreas para el Plioceno, ya con estos otros taxones, se obtuvieron estas otras relaciones de áreas, en donde ya se incluye entre la Sierra Madre Oriental y la faja volcánica transmexicana la parte de la Sierra Madre Oriental. Entonces aquí más o menos este patrón de relaciones de área se mantiene. Aquí también se relaciona ya la Sierra de los Tuxtlas con las tierras altas de Chiapas y aquí la Sierra Madre Oriental Norte con el resto de las áreas que previamente habían sido como muy cercanas. Finalmente, para el segmento de tiempo del Plioceno se obtuvieron estas relaciones de áreas entre las áreas, estas relaciones históricas y geográficas entre las áreas. Entonces, aquí podemos ver muy claramente un patrón de relaciones de áreas neártico principalmente que corresponde a la Sierra Madre Occidental y a la faja volcánica transmexicana y un patrón de distribución que es el ampliamente conocido como el patrón de distribución de afinidad neártica que corresponde a la Sierra Madre Oriental al este de México, a la Sierra Madre del Sur, que comparte o que es muy afín a la cordillera de Talamanca y a las tierras altas de Chiapas. Entonces, como podemos ver, las relaciones de áreas pues han variado a lo largo del tiempo dependiendo de este componente temporal que ahora ya podemos integrar a estos análisis de biogeografía cladística. Y bueno, esas relaciones de áreas obtenidas en este análisis son congruentes con distintas propuestas de hipótesis de congruencia distribucional, de homología biogeográfica primaria. Entonces, a lo largo de los análisis que se han llevado a cabo para conocer las hipótesis de relaciones entre las áreas de endemismo de los bosques montanos húmedos de Mesoamérica, se han obtenido distintas hipótesis preliminares solamente basadas con la congruencia distribucional. Y en este análisis corroboramos que cada una de esas hipótesis, dependiendo los taxones y el análisis realizado, pues se obtuvieron como congruentes con el análisis que nosotros hicimos. Por ejemplo, en un análisis realizado con plantas vasculares por Luna Vega y colaboradores, con base en la congruencia distribucional, por supuesto, estas relaciones históricas entre las áreas de la Sierra Madre del Sur y la faja volcánica mexicana se obtuvieron entre estos dos segmentos de tiempo analizados. Y, por ejemplo, las relaciones que obtuvo Sánchez González y colaboradores con el taxón de aves se obtuvieron en esta hipótesis cladística del Pleistoceno.
Sánchez González, con el taxón Aves, propuso que existía un gran clado mesoamericano para estos bosques montanos húmedos que iba desde el este de México hasta las tierras altas de Chiapas. Por eso es que fue muy importante incorporar este componente temporal, porque depende de ese componente, eran las relaciones entre las áreas encontradas. Respecto al segmento de tiempo del Mioceno y el Plioceno, que fue el intermedio, si se fijan aquí podemos ver un evento de divergencia muy evidente que, de acuerdo con la divergencia genética de distintos taxones, nos comenta estos análisis que el Istmo de Tehuantepec constituyó una barrera biogeográfica muy importante en este tiempo del Plioceno para definir o diferenciar biotas al norte del Istmo de Tehuantepec y al sur del Istmo de Tehuantepec. Entonces, hay distintos análisis filogeográficos sobre divergencia filogenética, donde la estructura genética de estos taxones que se distribuyen al norte y al sur del Istmo tienen una estructura característica que los distingue. Respecto al último segmento de tiempo, que es el Pleistoceno, les decía que previamente con el taxón Aves, Sánchez González y colaboradores obtuvo estas mismas relaciones entre las áreas de endemismo, y también este patrón obtenido es congruente con la relación, las relaciones de áreas que obtuvo Curral, Rosas y Morrones para la zona de transición de montaña. Entonces, eh, lo que concluimos por ahora con los bosques montanos húmedos neotropicales es que existen evidentemente dos clados bien diferenciados que se han obtenido sobre las relaciones históricas, sobre las relaciones biogeográficas entre las áreas de endemismo de los bosques montanos húmedos. Un clado netamente neártico, es decir, un clado que tiene afinidad norteña, en donde los bosques de la faja volcánica transmexicana y los de la Sierra Madre del Sur son más cercanos, comparten una historia biogeográfica común, y un clado netamente de mesoamericano, que incluye a todos los bosques del este de México, a los de la Sierra Madre del Sur, a las tierras altas de Chiapas, hasta la cordillera de Talamanca, que es un clado netamente mesoamericano. Entonces, estas dos grandes unidades biogeográficas o dos grandes áreas de endemismo, pues fueron congruentes con este análisis de congruencia distribucional para las áreas, como ya les había comentado previamente. Y este es un esquema general más o menos que fue tomado de Rabeck en el 2019, que abarca o que trata de ejemplificar cómo sucedieron esos procesos tanto de especiación, de aislación, de divergencia entre las montañas de América, porque las montañas de América por sí mismas, en donde se encuentran estos bosques montanos húmedos, son áreas de endemismo. Entonces, este esquema trata de ejemplificar un poco cómo los procesos de elevación y de erosión nuevos aíslan hábitats. Por ejemplo, si aquí tenemos un área de bosque montano húmedo en donde las poblaciones evolucionan y colonizan nichos en un determinado tiempo o de acuerdo a distintos procesos, por ejemplo, climáticos, glaciales e interglaciales. Después, esas poblaciones aisladas pueden evolucionar en nuevas especies o se pueden extinguir, nuevamente vuelven a converger, y esos procesos que les decía en el esquema de seca, pues ejemplifican cómo estos bosques montanos húmedos, al encontrarse en estas principales cordilleras montañosas, tienen distintos procesos y eventos históricos que han modelado la distribución actual. Y bueno, ¿qué sigue ahora? Ahora que ya tenemos más o menos resueltas las relaciones biogeográficas entre las áreas de los bosques mesoamericanos, pues lo que hace falta es corroborar nuevamente esta hipótesis y conocer sus relaciones históricas biogeográficas con el resto de las áreas de América en donde se distribuyen estos bosques, porque estos bosques montanos húmedos pues abarcan una distribución a manera de islas fragmentada desde el norte de nuestro país hasta el noroeste de Argentina. Y ahora lo que sigue en este proyecto pues es conocer
corroborar estas hipótesis de biogeografía cladística y conocer las relaciones con las áreas de endemismo del resto de los bosques montanos húmedos neotropicales, para tener una hipótesis robusta, una hipótesis integral y conocer estas relaciones biogeográficas históricas. Y bueno, agradecer a todos por la invitación a este seminario, a esta charla y a las instituciones pues que han financiado este proyecto de investigación. Con eso concluyo, doctor. Gracias, Mari. Muchas gracias. Sí, voy a dejar de compartir o no Ok. sé qué prosigue, si hay Sí, sí, preguntas sí. o... Pues preguntarles aquí a los asistentes si tienen alguna pregunta, algún comentario que nos quieran hacer. De manera particular, me parece muy interesante lo que estás haciendo, retomando este tema que a veces toman a la biogeografía cladística como un enfoque ya del pasado, ¿no? Digamos, durante mucho tiempo el problema fue este que tú acabas de mencionar, el aspecto temporal, ¿no? Sí, Entonces, ya ahora que se sí, está abordando, se ve muy interesante, da patrones muy interesantes. sí, así es. Ha sido, como dice doctor, a lo mejor un poco incrédula la parte de la biogeografía cladística, porque precisamente no podíamos incorporar este componente temporal, ¿no? Durante algunos años solamente podríamos inferir patrones, podíamos inferir procesos, eventos, porque solamente teníamos pues las áreas de distribución de los taxones que habitan las áreas de endemismo, pero con el desarrollo de la biología molecular, con toda esta información ya que tenemos de las filogenias, de los relojes moleculares, de toda esta parte de filogeografía, ya podemos incorporar ese componente temporal que hacía falta y podemos obtener hipótesis más robustas sobre las relaciones entre las áreas de endemismo y sobre los procesos o los eventos que han ocurrido para conocer ese patrón actual que vemos en estos bosques tan importantes que ahora en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente pues son realmente relevantes en muchos de los servicios ecosistémicos que proporcionan, como la captación de agua, la proporción de aire limpio, ¿no? Entre otros. Entonces, no sé si los chicos, creo que son chicos de Ahora, seminario, ¿no? Tengan alguna si pregunta. tenemos alumnos y tenemos invitados, no sé si Ah, perfecto. alguno de ellos Entonces yo les pregunto, ¿no? preguntan los estudiantes. Bueno, para Ya. los estudiantes, digamos, estas dos pláticas son, digamos, ejemplos muy buenos, representativos de dos métodos diferentes. Yo creo que ustedes ya los han visto a lo largo de la carrera en las materias de biogeografía. ¿Sí? Los que llevaron biogeografía con la doctora Isolda, pues yo creo que que los saben muy bien, pero son dos métodos que precisamente trabajan a diferente nivel, ¿no? Es lo que quiero que noten. Se dan cuenta, aquí estaban hablando de un conjunto de especies, de biotas, y se está buscando la historia de áreas, ¿sí? Eso es lo que hace la biogeografía cladística. Entonces, Así es. Así es, y la este, biogeografía cladística trata sobre las biotas, es decir, conocer las relaciones entre las áreas donde se encuentran estas biotas. Ahorita que participe Norberto, él les va a hablar, yo creo que de filogeografía, ¿no, doctor? Que ya exacto, sería sobre o con las especies. Ajá. Es parecido, pero a diferente escala, porque esto que va a platicar Norberto es entre las especies y la biogeografía cladística trata sobre ya el conjunto de biotas que han evolucionado espaciotemporalmente. exacto. Entonces, para que tomen nota de estas diferencias, ¿sí?
se está trabajando a diferente nivel. ¿Sí? Entonces, ¿no tienen alguna duda, algún comentario? ¿Alguno de ustedes? Hernán, Hernán dice, también hay filogeografía comparada que sí estudia las biotas. Hay filogeografía comparada, Hernán, exactamente, que estudia las biotas, pero como tal no le podemos llamar biogeografía cladística porque son estudios o son análisis filogeografía es entre especies, o sea, sigue siendo entre especies y entre las poblaciones de esas especies, no entre la biota por sí mismo. Yo ahí difiero un poco con los autores que dicen que la biogeografía cladística es ahora o ha evolucionado o ha pasado a la transición que ahora es la filogeografía comparada, pero yo difiero porque si bien la biogeografía comparada y hay patrones que se ven en la biogeografía comparada, por ejemplo, los estudios que hace principalmente Ornelas, ¿no? Que son de filogeografía comparada, siguen siendo entre las poblaciones de las especies, pero no entre un conjunto de biotas. Pero hay gente que pues iba a defender que sí. sí, No sé claro. usted, doctor, ¿qué opina? ¿Usted dice que sí también? Yo como moderador tengo que ser ecléctico, Imparcial, ¿verdad? imparcial. Sí, a ver, no sé qué opina quién está más por ahí. ¿Quién está aquí? La doctora Isolda, ¿qué nos dice? De acuerdo contigo, Marisol, eso no es hacer biogeografía. Cladística. Sí. Ok, sí, Y los que porque están haciendo, sí, perdón, perdón. porque estamos tratando de encontrar esas relaciones entre las áreas, de descifrar esa historia entre las áreas, que sería entre el conjunto de especies que es la biota. Y la filogeografía comparada, si bien compara distintas eh, historias interespecíficas, se queda en las poblaciones, no en las biotas y en las áreas por sí mismo. Claro que nos son muy útiles estos estudios filogeográficos porque precisamente los utilizamos para contrastar y para incorporar este componente temporal. Ajá. Pero la cladística trata sobre las biotas, no sobre especies en específico. Aquí hay un El conjunto comentario de de biotas. Ameyali, dice que le parece interesante y muy útil estos estudios sobre relictos poblacionales, que a ella le podría servir mucho. Hay Ah, ok. mucho tema de estudio. Sí, sí, sí. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta a los chicos. ¿De qué Elige uno semestre a. son, doctor? ¿Mande? ¿De qué semestre son? Ya están titulándose, ya son de séptimo y octavo semestre. Ah, ok. Bueno, ya llevaron biogeografía uno y 2, ¿no? ¿O cómo se llama ahora? Ya llevaron hasta Biogeografía 4. Wow, entonces son puros expertos. Ok, a Sí. ver, les voy a preguntar lo siguiente. Eh, Hay distintas opiniones sobre que la biogeografía cladística, ahorita que anda muy, que estamos en el Día del Medio Ambiente y que siempre hablamos de conservación y los biólogos el objetivo principal es la conservación. ¿Para qué nos servirían estos análisis biogeográficos cladísticos en términos de conservación? ¿Alguien de los De estudiantes que los quiera estudiantes. participar? Ahí veo. Perdón, me estoy robando el tiempo de Norberto, No, no pero importa. No tienen prisa, Norberto. Bueno, eso espero. Diego, Juan, Rocío, Nayeli, Vania. ¿cómo lo veo aquí? No sé si me expliqué en la pregunta. ¿No quieren participar? Ameyali dice que para priorizar áreas de conservación podría ser. Podría ser, ¿y cómo utilizarías entonces estos análisis biogeográficos cladísticos? ¿Cómo un poquito más a detalle, cómo los utilizarías para priorizar estas áreas? Por ejemplo, si alguien hubiera un programa que dijera, tenemos que priorizar o que enfocar esfuerzos
en destinar áreas de conservación en determinados bosques mesófilos de montaña de México o de Mesoamérica. Y bueno, les presentan los listados, les presentan las especies prioritarias a conservar dependiendo la vulnerabilidad, les presentan los estados de conservación. Y si te dijera alguien, ¿y los análisis de biogeografía cladística, cómo los incorporas o para qué te sirve saber lo que acabamos de comentar que trata sobre las relaciones entre las áreas? Justo creo que Entonces, podrían ser, ¿sí se me oye? sí, sí, sí. Que podrían como servir para eh, determinar si por la historia biogeográfica tienen como más relevancia entre áreas, ¿no? Finalmente hay un montón de áreas que comparten quizás características en cuanto a especies diferentes, pero siempre para conservación se prioriza aquello que sea más diferente o que tenga más historia filogenética. Entonces, tal vez podría servir como precisamente para eso, ¿no? Para tomar en cuenta esa historia biogeográfica y poder decir en una suerte em, recuperar o tener en cuenta eh, áreas más antiguas para conservar esas áreas más antiguas. Ok, sí, miren, independientemente de que todos estos estudios biogeográficos o los análisis biogeográficos por sí mismos perdón si se escucha ruido, son por sí mismos análisis que nos permiten priorizar áreas de conservación, porque los métodos biogeográficos nos ayudan muchísimo en eso, o sea, todos los análisis de riqueza espacial, de análisis de parsimonia, la filogeografía comparada, todos esos análisis nos permiten encontrar patrones y con base en encontrar patrones, pues encontramos áreas de importancia, ¿no? Independientemente de que todos los métodos biogeográficos son útiles y nos ayudan a conservar áreas, como dijo su compañera Meyali. En efecto, el conocer cuáles son aquellas áreas, por ejemplo, que tienen relaciones históricas cercanas, nos permite que además de conservar especies prioritarias, podemos conservar procesos evolutivos que han ocurrido ahí, ¿no? O podemos, por ejemplo, en algunas propuestas de restauración, ¿cómo podemos restaurar? Bueno, si conocemos las áreas hermanas de cierto parche de bosque mesófilo y hay otras áreas que sí están conservadas y que son hermanas, entonces a través de esa área que aún tenemos y que está conservada, podemos restaurar áreas hermanas. Sí, entonces sí es correcto lo que dijo su compañera. Hay algunos comentarios en que a veces esto es ciencia ficción y que son puras hipótesis, pero como les comentaba, ahora con el desarrollo de la biología molecular ya podemos incorporar este componente temporal y podemos tener hipótesis más sólidas, más robustas, que nos permiten aportar en conocer tanto la historia de los bosques, pero también en contribuir en cómo en contribuir en conservar procesos biogeográficos, procesos históricos, procesos evolutivos. Y creo que con eso ya concluyo, doctor, porque no Dos le comentarios quiero. nada más. Juan nos dice que en términos de conservación sería, podría servir para conocer más áreas de endemismo y saber en qué áreas hay que meter más enfoque para poder buscar y conservar. Y Ana Paola nos comenta que hay quienes mencionan que los bosques montanos en realidad no son unidades bióticas, cómo este estudio ayuda a establecerlas como tales. ¿Cómo este estudio ayuda a establecerlas como tales? Mira, las unidades bióticas o unidades naturales son aquellas unidades que tienen un conjunto de taxones distribuidos espaciotemporalmente, es decir, son las áreas de endemismo. Entonces, ¿cómo este estudio nos ayuda? Les mostraba yo, ya no los puedo poner aquí, pero les mostraba yo el esquema anterior en cómo se obtuvieron dos grandes clados. Si se acuerdan de la imagen, había un clado amarillo, que era el neotropical, y había otro clado, que era el verde, que era netamente neártico. Bueno,
obtención de estos dos grandes subclados precisamente corrobora que ahí hay dos unidades biogeográficas, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos, por ejemplo, las áreas de las tierras altas de Chiapas mezcladas con la Sierra Madre Occidental. Entonces, cuando nosotros obtenemos dos subclados bien diferenciados, como el de la última imagen en donde les mostré el amarillo con el verde, podemos corroborar así que en efecto estos bosques sí conformarían unidades naturales y que esas unidades naturales o esas unidades bióticas estarían integradas en un clado neotropical y en otro clado de ártico. De esa manera nos ayuda estos análisis a corroborar esa identidad biogeográfica, que serían las unidades naturales. Ok, no sé si te contestó la pregunta, Paola, te contestó la pregunta. Paola. Aquí también otro comentario de Diego Campos dice que creo que podría servir para establecer estrategias de conservación diferenciadas para cada área como la neártica y la mesoamericana de la presentación, ¿no? Así es. Si hubiera un tomador de decisión que dijera vamos a conservar y solo escoge los elementos de bosque, las áreas de bosque del clado mesoamericano, entonces estamos perdiendo áreas de bosque del clado neártico. En efecto, sí, Diego. Sí, muy bien. No sé si tengan algún otro comentario. Si no, le agradecemos mucho a Marisol. Muchas gracias, Mari. Muy interesante lo que estás haciendo. En el futuro ya nos invitas para ver cómo queda la parte final de tu trabajo. Sí, ok, ya después les platicaré qué obtuvimos respecto a las demás áreas de bosque de América, ¿no? Incorporando ya las áreas de bosque sudamericano. Vamos a ver si en efecto hay un clado netamente mesoamericano, que es el que les mostraba en amarillo, o si ese clado en realidad es un clado completamente neotropical, ¿no? Vamos a corroborar esa parte, estamos en proceso. Bueno, muchas gracias, Marisol. Vamos No, a gracias a pasar, ustedes. sí, gracias. Vamos a pasar ahora con la plática de Norberto. Hola, ¿se escucha? Sí, Ah, fuerte y perfecto. claro. Entonces denme un chance. Ahí está. Y ahí está. ¿Ya se ve la presentación? Sí, sí, se ve bien. Perfecto. Todo bien, Norberto. Bueno, entonces voy a empezar. Adelante. Pues bueno, yo les voy a presentar lo que se tiene hasta el momento de este proyecto que se llama Variación Genética y Patrones Filogeográficos de Fagus mexicana en la Sierra Madre Oriental. Eh, Como tutora principal tengo a la doctora Isolda y pues bueno, vamos a empezar dando un poquito como de contexto, porque aquí, justo como mencionaba Marisol bastante bien, es que aquí vamos a trabajar a niveles más, con una resolución más fina, digamos. Entonces, para poner contexto, necesitamos hablar un poquito del bosque mesófilo de montaña, el cual pues es un tipo de vegetación que pues tiene muchos componentes arbóreos, estos arbóreos de afinidad neártica, eh, y entonces dentro de este componente arbóreo pues tenemos muchos géneros como por ejemplo Quercus, liquidámbar, tenemos las magnolias, también tenemos a uno que es de particular interés, que es el género Fagus, y que muy particular vamos a tener en México a Fagus mexicana. Fagus mexicana es un árbol de bastante altura, puede alcanzar 30 metros o más. Es bastante, bueno, siento que es evidente porque vamos a poder verlo en sus troncos. Estas manchas blancas, como se ve en la imagen, también son bastante gruesos. Las hojitas son hojas, pues como se ven ahí, como con esta nervadura, se dice peninervada, que es como si fuera una nervadura tipo pluma. Va a tener este pelito que al menos se alcanza a ver un poco ahí en la imagen. Y nos va a dar unas frutas
que van a ser estos ayucos, estas como cápsulas que se ven ahí a la izquierda. Y estas plantas son monoicas, son este, se supone anuales. Sin embargo, nos comentaban en una población que hay años en los que no se dan. Entonces, pareciera que ahí hay una cuestión fenológica, pero bueno. Eh, y entonces, esta planta es de la que vamos a hablar y de la que vamos a hacer estos análisis, ¿no? Hablando en el sentido de la biogeografía histórica, en este trabajo de Denk y Grimm en el 2009, ellos hicieron un análisis a nivel de todo el género para ver más o menos dónde estaba el área ancestral del género y de ahí reconstruir las rutas de migración y demás, ¿no? Las áreas donde estaban estas plantas. Para al final, en esta lámina, en esta imagen, poner más o menos las rutas de migración y cómo se distribuyen actualmente las especies. En el caso de la planta que estamos viendo ahorita, que es Fagus mexicana, podemos ver en la parte de la izquierda, que es donde está México, eh, la planta se tiene aquí ya en el país a partir del Plioceno, más o menos hace unos 5 millones de años. Sin embargo, pues viene de una migración bastante más, más ancestral, ¿no? Esto viene de la parte como de allá de por la parte sur de Alaska, bueno, actual Alaska. Y bueno, lo que estamos viendo ahorita son estas poblaciones que llegan acá, bajan al sur y se establecen aquí. Él propone, Denki Krim, que algunas de las poblaciones de México se van también hacia la parte norte del continente y entonces esta parte norte es la que sería la especie hermana de la especie que estamos estudiando. Actualmente es así como se distribuye esta planta. Tenemos 11 poblaciones y básicamente va a estar ocupando mayormente la Sierra Madre Oriental. Va a estar ahí la mayoría de las poblaciones. Algunas llegan, las más del sur, las más sureñas, a la faja volcánica transmexicana, pero la gran mayoría está en la Sierra Madre Oriental. Aquí podemos ver las poblaciones más norteñas, que son la de Aramberri y el Cielo, y podemos ver con un poquito es una capa sobreestimada del bosque mesófilo, porque estoy considerando también la parte de vegetación secundaria, porque si solo considero lo que es bosque mesófilo, pues se hace más pequeño, ¿no? El bosque mesófilo es uno de estas vegetaciones más, con menor área o cobertura en el país. Entonces, bueno, aquí está sobre representado para que sea un poco más evidente dónde está. Y podemos notar cómo hay una población si está en el bosque mesófilo, otra no se considera que está en el bosque mesófilo según esta capa, pero bueno, ahí tenemos las más norteñas. Y acá tenemos a las poblaciones del sur, ¿no? Acá podemos ver que hay más abundancia de este tipo de vegetación. Podemos ver al resto de las poblaciones y podemos ver también cómo más o menos se empata, digamos, con lo que es la distribución del bosque mesófilo, ¿no? Aunque sean en manchones muy pequeños, por ejemplo en Mesa de la Hierba, que ahí apenas se alcanza a ver un manchoncito de bosque mesófilo, pero bueno, ahí hay también bosque y también hay faros. La justificación de este proyecto es que Fagus mexicano es una especie de interés debido a que se considera que es el clímax de estos bosques. Entonces, que esté la planta implica que de alguna forma ha tenido buena conservación el lugar, además de que en algunos lugares pues tiene cierto valor cultural, la gente aprecia la planta y esta está en peligro por presiones antropogénicas y también por cambio climático. Hay estudios de variación genética, sin embargo, aquí mostramos 11 poblaciones. Las poblaciones que abarcan estos estudios pues, son menos, a veces son 5, a veces son un poquito más, un poquito menos.
Entonces, faltan, ¿no? Por hacer estudios de este estilo ahí. Y lo importante también es que mediante técnicas de genética de poblaciones y filogeografía, analizar la variación genética y relaciones espaciales de las poblaciones de fagus mexicana en el país. Como objetivos se tiene que se va a evaluar la diversidad genética y conectividad entre estas poblaciones mediante el análisis de microsatélites y reconstruir relaciones históricas de los linajes mediante filogeografía y su relación con el estado de conservación. ¿Qué es lo que se está haciendo? Porque esto no ha terminado. Ahorita lo que les voy a mostrar son resultados de 5 poblaciones, pero lo que se está haciendo es un muestreo de las poblaciones. Este muestreo consiste en tomar láminas, estas se ponen en unas bolsitas, se ponen a secar en sílica gel y después se procesan extrayendo el ADN y amplificando ciertas regiones del ADN, que en este caso son 3 regiones de cloroplasto y 11 microsatélites nucleares. Y ya en el caso del análisis, en la parte del cloroplasto, lo que más nos va a ayudar ahorita va a ser los haplotipos y en el caso de los microsatélites vamos a ver un poco de la diversidad que tienen y de la estructura genética que se puede ver en estos microsatélites. Como uno de los primeros resultados, antes de entrar propiamente a lo que es la filogeografía, explicar un poco, creo que es más visual si lo vemos ya con un mapita, pero bueno. Se hizo bueno, sí, se hizo una filogenia considerando las secuencias del cloroplasto. Actualmente se tienen 127 muestras y con estas 127 muestras, se hizo una matriz concatenada. Esta matriz tiene una longitud de 1105 bases y en esta matriz se encontraron 4 haplotipos. Con esos 4 haplotipos hice esta filogenia y lo interesante es que recupera a la sección grandifolia, que sería grandifolia y mexicana, con un 0.99 de probabilidad posterior, entonces eso está bien, bien soportado. Sin embargo, pues hay una politomía, ¿no? Tenemos al haplotipo 1 y 4, que son más cercanos, más relacionados con Fagus grandifolia, que esta grandifolia es la que está al norte del continente. Y el haplotipo 2 y 3 son los que sí se recuperan bien, se, o sea, se vuelven un clado, una probabilidad posterior de 1. Y estos dos solo los encontramos aquí en México. Y como bien se mencionaba un poco hace rato, en el caso de la filogeografía, lo que vamos a ver es cómo se distribuyen, es una forma como de entenderlo, los patrones genéticos considerando el terreno, ¿no? En este caso, como se tienen solamente resultados de 5 poblaciones, bueno, de 6, vamos a empezar a ver cómo se distribuyen estas poblaciones a lo largo de lo que sería la Sierra Madre Oriental. Los haplotipos, como se están distribuyendo, podemos ver el haplotipo rosa, que sería el haplotipo 1, más o menos está distribuido del norte al sur. Sin embargo, en el norte, digamos, la más norteña, que sería la de Aranberry, es un poco, digamos, se distingue, ¿no? No tiene este haplotipo como tal, pero el haplotipo sí está de norte a sur. El que le sigue es el haplotipo azulito, que es el haplotipo 2. Este igual más o menos sigue un patrón igual, del norte a sur. Sin embargo, la más sureña en este caso, que sería Mesa de la Hierba, no tiene este haplotipo. Entonces aquí estamos viendo que estos haplotipos hay cierto patrón, hay cierta distribución entre ellos, no están tan al azar, digamos. Y esto también se refleja en los haplotipos 3 y 4, que serían en este caso el 3 el como gris, el haplotipo gris, y el 4 el haplotipo rojo. El haplotipo 3 solamente está en la población, bueno, hasta ahorita, en la población de Aranberry. No se encuentra en ninguna otra de las poblaciones. Y el haplotipo 4 solamente se encuentra
en Río Frío, en la población de Río Frío. Entonces, estos dos son los que de alguna forma han divergido, han surgido aquí en el país y pues solo se encuentran uno de un lado, digamos, uno en el norte y otro en el sur. En la parte derecha podemos ver este diagramita. Esta es una red de haplotipos y ahí lo que podemos ver es cómo se relacionan los haplotipos entre sí. Y podemos ver que el haplotipo 4 y el uno están más relacionados entre sí que con los haplotipos 3 y 2. Entonces, esto también es congruente con la filogenia. Podemos ver que la filogenia pues, tiene bastante congruencia con esta red de haplotipos y que a final de cuentas también tiene congruencia, si lo pensamos un poquito ya en un sentido histórico, de que muy probablemente el haplotipo 1, al estar más presente en la población, pues es un haplotipo del que probablemente se comparten o se compartieron en algún momento todas las poblaciones, y de ahí pues se fueron distribuyendo otros haplotipos a lo largo de estas poblaciones que vemos aquí, ¿no? En el caso de la diversidad genética, ya con los microsatélites, aquí lo que podemos ver son la heterocigosidad observada, la heterocigosidad esperada y pues, se le puede decir índice de endogamia, el FIS. Entonces, en el caso de la heterocigosidad, podemos ver que más o menos varía entre cada marcador. Aquí esto está dividido entre cada marcador de cada microsatélite. Varía, más o menos, podemos encontrar niveles, pues relativamente altos, más o menos, podemos observar que en algunos casos hay hasta como 0,9, por ejemplo, en FS1 hay de heterocigosidad esperada alta, igual en FS1,15 y en el 0,3. En otros se queda bastante baja, como en C-Solfagus 31, que apenas alcanza como el 0,3, tantito más arriba, y en otros es exageradamente baja, ¿no? Como en SFC 1143, que yo creo que no llega ni al 0,1, ¿no? Se queda muy, muy abajo. Esto pues tiene correlación con, de alguna forma, el FIS, este índice de endogamia, en el cual podemos observar que estas plantas, o bueno, estos marcadores que tienen heterocigosidades bajas, llegan a presentar niveles más o menos altos de pues sí, de endogamia. Por ejemplo, tenemos a SFC 0018 y a Faxil 000905, ¿no? Em, Todo esto es congruente, a final de cuentas, si vemos las poblaciones, son poblaciones muy separadas, poblaciones que están de alguna forma aisladas por distancia, por el propio terreno, por varias cuestiones propias del lugar. Y entonces, pues lo que nos indica la diversidad genética es eso, ¿no? Esta marca del terreno sobre la genética de las poblaciones. En el caso de los alelos, pues también van a variar dependiendo cada marcador. Por ejemplo, los marcadores FS1, 03 y el 0 y el 15 son los que más alelos tienen. Y pues el SF0018 y el SF1143 son los que menos alelos van a tener. Aquí también algo curioso, es bueno que se me hace curioso, es que hay muchos alelos raros dentro de cada marcador. Hay bastante diversidad de alelos raros, que son aquellos que tienen una frecuencia menor al 5%. Entonces, pues podemos ver esto, ¿no? Que hay muchos alelos, pero en realidad pocos son los que están teniendo frecuencias muy altas dentro de las poblaciones, ¿no? También un poco congruente con las cuestiones del terreno. A final de cuentas, poblaciones que se están apareando entre ellas van a tener o van a predisponer hacia unas frecuencias más altas de algunos alelos y otros pues van a estar en frecuencias muy bajas. En el caso de la estructura, considerando a los microsatélites, aquí lo que podemos ver es que el análisis que se realizó en Structure es un análisis bayesiano de asignación de clústeres, de grupos,
sugirió que el grupo más probable es que hay tres grupos. Aquí lo que podemos ver es el grupo rojo, el grupo azul y el grupo verde. Y más o menos el grupo rojo está compartido de norte a sur, está en todas las poblaciones, pero creo que destaca Mediomonte, porque Mediomonte se distingue de todas, prácticamente se vuelve como rojo, nada más. Eh, y en el resto de las poblaciones, pues hay como una predisposición, digamos, hacia el grupo verde, que es el norte, que más o menos tiene más, pues sí, más presencia de esta agrupación. Y en el grupo azul, que prácticamente está en el sur. Aunque está los demás grupos, el azul tiene un poquito más de predominancia acá abajo. Bueno, en el sur, no es que sea abajo. Sin embargo, al hacer un análisis con un DAPC, las cosas no son tan claras. Nos propone este análisis que Mediomonte lo separa, que es este círculo rosa, lo separa totalmente. Este sí pone que está, digamos, de alguna forma distinto a todo lo demás. Y el resto de poblaciones, en este caso, pues sí son como es un poco difícil ver cuál es la agrupación, ¿no? Tal vez Acatlán está un poquito diferenciado, es el que más o menos destaca hacia la parte de arriba del gráfico, pero en realidad pues no se distingue totalmente, ¿no? Incluso Mediomonte está también ahí un poquito, ¿no? Junto a todas las demás poblaciones. Entonces, esto es relevante porque a final de cuentas nos habla de que incipientemente podemos tener tres agrupaciones. El que sí se distingue perfectamente es Mediomonte, que es una población en Hidalgo. Sin embargo, pues estas agrupaciones muy probablemente cambien a la luz de los nuevos datos de las demás poblaciones que se terminen de analizar, pero podemos ver más o menos en este previo de los datos un patrón. Podemos ver una distribución de los grupos genéticos, podemos ver una distribución del norte al sur, más o menos distinta. Y al menos Mediomonte sí es una población que se está distinguiendo de todos los demás, de todas las demás poblaciones, ¿no? Hasta ahorita de las que estamos viendo. Y pues esto es relevante a final de cuentas, porque, como les mencioné, esto es, cómo afecta el terreno a la variación genética, cómo se ve afectada. Y entonces esto es, en términos de tiempo, un tiempo mucho más corto. Por eso les había mostrado la imagen de Denk, pensando en que más o menos piensen que esto pues, tiene en tiempos geológicos muy poco tiempo, ¿no? Esto también se puede ver reflejado un poco por la propia biología de la planta. Son plantas muy longevas. Eh, Maximino Martínez, que fue el que hizo la descripción de la planta, él pone que encontró en algún momento una planta de más o menos unos ciento y tantos años, ¿no? Casi 200. Entonces son plantas muy, muy, muy longevas. Esto hace que pues el recambio generacional sea muy lento. También recordando que como son el clímax dentro de sus poblaciones, digamos, que haya fagus implica que es muy estable o ha estado estable el bosque en pues, una buena cantidad de tiempo, pues igual hace que el recambio generacional sea muy lento, ¿no? Entonces, todo lo que podría ser derivado del, este, del terreno, pues se puede ir alentando por esto. Otra cuestión es también estas fluctuaciones del Pleistoceno. Tal vez también dejaron ahí su marca al irse retirando los casquetes polares del norte. Estas zonas se volvieron más áridas hacia la costa, dejando las zonas más húmedas hacia lo que es actualmente el bosque mesófilo. Y entonces pues tenemos un patrón más o menos que es lo que estamos viendo, ¿no? La diferenciación entre el norte y el sur, más o menos ahí se puede ver un poquito en esto. Y más esto, bueno, aquí con Medio Monte que es el que se está distinguiendo totalmente.
Y el resto de poblaciones, pues ahí como que hay una cuestioncita, ¿no? Ahí está interesante, porque muy probablemente esto se resuelva mejor a la luz de los nuevos datos. Y entonces, todo esto es muy relevante porque como les comentaba, hay presiones antropogénicas. Muchos de estos bosques pues, son usados pues, para la ganadería, hacen potreros, se cultivan ellos. Entonces, el área que de por sí ya es poca se está reduciendo más a raíz de esto, ¿no? De estas cuestiones. El cambio climático también afecta. Ahí podemos ver un fagus grandote, era un árbol gigantesco, pero pues ya está seco, ¿no? Entonces, muy probablemente estos cambios de temperatura probablemente le están afectando a estas plantas que pues de alguna forma son sensibles a la presencia de humedad. Entonces, la importancia de identificar los grupos genéticos, la importancia de averiguar cómo está distribuida la variación genética, justamente puede dar una idea de cómo conservarlas, ¿no? Qué poblaciones a lo mejor son importantes, tal vez en términos de haplotipos, Aranberry y Río Frío, que son los que tienen haplotipos únicos aquí en México, pues serían buenos candidatos, ¿no? A ser conservados. Por ejemplo, Mediomonte tal vez también, justo por esta distinción de genética, como grupo genético bien separado. Pero bueno, estas interpretaciones probablemente cambien, considerando el resto de poblaciones. Pero bueno, esto es un poquito lo que les quería platicar. Agradezco pues al laboratorio de la doctora Isolda, agradezco al posgrado y a la Secretaría de Ciencias y Humanidades que hacen posible este proyecto. Muchas gracias. Gracias, Norberto. Interesante lo que estás obteniendo. Es que se ha venido manejando de manera tradicional que el fagus mexicano es el mismo que el de Norteamérica y a veces como una subespecie o una variedad, pero tal parece que las poblaciones mexicanas son muy complejas, ¿no? Sí, o sea, justo los autores que la proponen como subespecie, personalmente yo no sé por qué, porque al menos por lo que pareciera, por lo que encontró Maximino, morfológicamente hay diferencias, ¿no? Son distintas morfológicamente. Y aparte, en lo que se ha hecho respecto a la genética, digamos, sale que sí son cosas distintas, ¿no? Son Ujú. cosas, o bueno, son plantas, son organismos que son dos especies diferentes, que son un clado bien diferenciado. Sin embargo, pues yo creo que es más por una cuestión, tal vez histórica, porque incluso Grandifolia, la que está en el norte de América, pues en algún momento le pusieron varias subespecies, ¿no? Entonces, no creo que se les hiciera difícil también hacer la subespecie a la mexicana, entonces, pero bueno, actualmente pues hay mucha información que pone que pues que es una especie definida, ¿no? Sí, doctora. Adelante, doctora. Levantó la mano. Sí, perdón, se me olvidó prender mi audio. Padrísimo lo que estás obteniendo ahorita, pero sí, qué bueno que lo dijiste. Hay que tomar en cuenta que ahorita nada más estás trabajando, estás dando resultados de 5 poblaciones y tú tienes ahorita 11. Entonces, ahorita nos brinca, por ejemplo, lo de Mediomonte, ¿no? Que nos sale ahí la población roja, ¿no? Completamente aislada, pero yo quiero ver, bueno, que yo creo que tú también, esperar ahora que tú metas las otras poblaciones que obtuviste también de Hidalgo, a ver cómo se presentan. Sí, porque ahí en lo que tienes de muestreo tienes las más extremas, pero las del medio no. De Hidalgo tienes poco muestreado, ¿no? De lo que fueron de los trabajos del doctor Chanes, ¿no? Entonces, eso estamos así esperando que a ver qué resulta. Y bueno, lo que decía el doctor Otón es bien claro también. Es importantísimo que es hasta 2023 cuando de manera taxonómica se dice que Grandifolia es una especie diferente a mexicana.
Y con los datos que tú estás obteniendo, vas a poder soportar estas ideas completamente, ¿no? Hay que ver por qué te salen esos haplotipos raros en Annenberry, que a lo mejor son cosas más similares a lo que tienes en Estados Unidos, ¿no? No sé, ¿tú qué dirías allí con respecto al haplotipo ese que te salía gris, que es una cosa que tienes distinta a toda la Sierra Madre Oriental en Aranberry? A mí eso me llama mucho la atención. Y bueno, pues está avanzando muchísimo el trabajo y creo que das un ejemplo de muchas otras especies que se consideran relictuales de eso dentro del bosque templado húmedo de montaña, como se le maneja ahora, que hay muchos estudios que se necesitan hacer para poder determinar especies, características y especies importantes y relictuales a este tipo de vegetación. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias. Sí, a mí también me llama la atención, Norberto, ese bosque de Mediomonte. Sería interesante ver cómo sale ahora lo que vas a meter de ahí de la mojonera, ¿no? Pero curiosamente ese bosquecito de Mediomonte es de los mejor conservados junto con este de la mojonera, ¿no? Si tú los visitas y tú los ves, vas a ver que son las poblaciones que tienen más individuos, son las más grandes. Parece que es un continuo, ¿no? Esa población de Zacualtipán con la de Mediomonte, parece que es como, digamos, yo pienso que en el pasado tuvo que tener una conexión. Todavía encontramos restos intermedios entre ambas, ahí con las poblaciones de ahí de Tenango de Doria, las poblaciones de Agua Blanca, ¿no? Son manchoncitos pequeños, pero que están como intermedios entre estas dos poblaciones que son más grandes, que son Zacualtipán y Mediomonte. En cambio, las otras poblaciones, curiosamente las que tienes como este mayor variedad, son poblaciones ya muy pequeñas, ¿no? Y muy expuestas. Entonces, está interesante. Vamos a ver que al final lo que tienes ya cuando incluyas las otras poblaciones. No sé si alguien quiera preguntar, comentar, hacer alguna participación, alguna inquietud, nuestros estudiantes. A los estudiantes yo les preguntaría, ¿han ido al bosque de Fagus ya, verdad? Ya conocen estos árboles que son el Bueno, género Fagus. sí, la mayoría de los que están acá, excepto nuestra invitada de Colombia. Ah, tenemos dos de Colombia, una aquí y otra allá. Ah, bueno, sí. Ameyali, adelante, Ameyali. Ah, no. No, no estaba. Te vamos a llevar, Ah, Marisol. Era Marisol. Marisol. Pues no ha sido porque no quieres, Mari. Yo te tengo una pregunta. Adelante, Vania. Justo con esta población que dices que la heterocigosidad se ve a la baja, justo dándole este enfoque de conservación, ¿tú crees que eso sería grave para para la población a la larga o no? Pues sí, porque se considera, aunque estos son marcadores neutrales, o sea, de eso sí lo tengo que decir, son neutrales, se ha asociado que la diversidad neutral tiene correlación con la diversidad que puede estar sujeta a selección, ¿no? O sea, sí hay algunos trabajos que demuestran esto. Entonces, que vaya la heterocigosidad a la baja, pues te puede ir dando idea de que con el tiempo, si esto sigue a la baja, van a tener menos herramientas genéticas las poblaciones de Fagus. Entonces, digamos, la idea pues, es como paliar un poquito esta cuestión, o sea, ver cuáles son las que a lo mejor en sentido de poblaciones están mejor, en términos de la heterocigosidad.
Eh, y pues ya, ¿no? O sea, como que eso sí es importante en términos de conservación. Una heterocigosidad baja pues se asocia con estas cuestiones, ¿no? De menos capacidad para poder afrontar los cambios, sobre todo pensando en el cambio climático, pues menos capacidad, ¿no? Para afrontarlo. Y aparte, pues el cambio de uso de suelo, las presiones que propiamente presentan estos lugares, pues también, ¿no? Les podrían afectar el hecho de que la humedad a lo mejor ya no se guarde tanto, o sea, de que en los propios, la propia vegetación incluso aledaña se vaya, pues sí, vaya yendo, la vayan quitando, pues cómo va a afectar, ¿no? A las poblaciones. Entonces sí, eso es relevante, ¿no? Este tipo de indicador, digamos. Así es. No sé si respecto a este tema, Edna o Hernán quieran comentar algo. Sí, me escucho aquí. Adelante, adelante. Sí, bueno, y ahora algo a lo que hemos pasado también es a analizar esto que se llama estructura genética fina, es algo que estamos haciendo con Paola. Entonces, parte del trabajo, Norberto, también ha sido colectar por, digamos que por individuo, y es justo esto, ¿no? O sea, tratar de estudiar lo que se llama como el vecindario genético, para a partir de ahí, digamos, de que tú sepas en el espacio, más o menos dependiendo del tipo de sistema reproductivo de la planta, a partir de qué distancia puedes hablar del vecindario genético, y eso ya tiene aplicaciones para conservación, ¿no? Pero bueno, lo primero es describir los patrones generales y tratar de contestar las preguntas biogeográficas, ¿no? Que es lo que hacemos acá. Entonces, pues apenas, apenas estamos como dando los primeros pasos con Norberto, y bueno, ya se empiezan a ver cosas. Muy bien, gracias. Este, ¿Alguien más de nuestros estudiantes, como ven? A los chicos del taller, ¿cómo ven este tipo de estudios para aplicarlos en otras especies de plantas que sean diagnósticas o que sean relictuales en este tipo de vegetación tan interesante, con una distribución tan comprometida en el país? A mí me parece interesante y quería preguntar, cómo la pérdida de manchones, o sea, por la tala, de que ya no tengamos esa información, podría afectar a los resultados y al análisis. O sea, como de que quiten un árbol que estaba vivo y después ya no. Más que un árbol como un manchón o un bosque entero, o sea, cómo perder esa parte afectarían a los análisis. Pues mucho, porque si imagínate, quitan, por ejemplo, apenas que fuimos al Bosco, allá a Tenango de Doria, hallamos muy pocos individuos, muy poquitos, menos de 10. Entonces, si quitas a los 10 pues ya no hay población. Puedes, claro, de todos modos ya los tenemos colectados. Si se hace el análisis, pues se puede hablar de más o menos tener más idea o tener más claridad del patrón, ¿no? Que es lo como relevante en este caso, ver el patrón genético a lo largo del terreno. Entonces, suponiendo que se vaya, pues a lo mejor ya no tendría, bueno, ya no tendría una utilidad, una practicidad. Imagínate que ya no los talan y ya, pero al menos sí dar idea de cómo pudo haber sido en el pasado, ¿no? O sea, ya te quedas como con el legado histórico de la genética. Aunque pues ya, si imagínate, los talan, pues ya no tendría más sentido, ¿no? Imagínate que ahí hubiera un haplotipo único, que solo está igual ahí en el Gosco, pues se perdió, suponiendo que se tale, ¿no? Se perdió. Suponiendo que no se tale, bueno, pues se puede conservar, se puede tratar incluso como estas cuestiones de, hay muchas cosas, ¿no? De conservación, tratar de, a lo mejor si este haplotipo puede estar relacionado con alguna cuestión adaptativa, pues bueno, pues tratar de a lo mejor hacer cruzas con esta cosa, pues esta planta, cositas de ese estilo, ¿no? Entonces, bueno, afecta sobre todo en el cómo lo interpreta uno a veces, ¿no? Sí, Hernán. Sí, digamos, en términos generales, nos puedes dar como una idea
los valores, digamos, resumen como de diversidad en comparación con las otras especies de Fagus, tomando en cuenta que esta es como la más, pues sí, como la población más rezagada o más, más relictual hacia el sur, ¿no? Ah, ok. Sí, pues por ejemplo, haciendo más o menos un resumen, la heterocigosidad esperada de Fagus mexicana ronda el punto 5, ¿no? Entonces, considerando, por ejemplo, a Fagus sylvatica, que es una especie, no es la hermana, no es granifolia, pero forma parte como de un conglomerado, un conjunto de especies, pues es baja. O sea, en general es baja. O sea, la heterocigosidad de esta planta, de Fagus sylvatica, pues es bastante más alta, más o menos, si no mal recuerdo, ronda como el punto 7. Entonces hay una diferencia en de dos órdenes, ¿no? De magnitud. Entonces, pues sí, o sea, estas plantas relictuales están de alguna forma, pues pasando. El hecho de que pues, están muy, muy reducidos sus números, ¿no? Sus tamaños poblacionales. Y pues bueno, o sea, todavía falta, ¿no? O sea, también las interpretaciones van a cambiar tal vez. Pero bueno, así con lo que se tiene, pues es una heterocigosidad baja, ¿no? De 0.5. Bueno, comento aquí en los mensajes, bueno, Edna nos aclara que no tiene de momento micrófono, pero nos comenta que está bueno resaltar que los marcadores de cloroplasto nos están contando esta historia profunda en una planta tan longeva como esta, y que los micros tal vez podrían decirnos esas afectaciones del cambio de uso de suelo, porque nos cuentan una historia más reciente. Marisol nos recomienda aquí un artículo, un trabajo que habla precisamente sobre la deforestación de los manchones de mesófilo en el país, un trabajo de Ramírez Barahona del 2025. Ah, y si les da hueva leer el artículo completo, aquí está el resumen. También nos los recomienda Marisol. Sí, en términos generales, eh, digamos, cómo afecta la tala, yo diría que afecta porque fragmenta las poblaciones aún más, ¿no? Y el hecho de fragmentar las poblaciones impide el intercambio genético, ¿no? Lo hace cada vez más difícil entre poblaciones que cada vez quedan más distantes, ¿sí? Entonces eso nos lleva a que las poblaciones vayan sufriendo más endogamia, no sé si sea así, Norberto, si no me aclaran, y eso las hace más vulnerables, ¿no? Pasa como en la plaga de cafetales que se dio hace como unos 10 años, 8 años, algo así, ¿no? Como todos los cafetales son clones, pues esa plaga barrió casi con todo, ¿no? Entonces también la importancia precisamente de mantener la variación genética, pues, la diversidad genética, porque le da resistencia a muchas cosas, ¿no? A muchos amenazas que pudieran sufrir. ¿Alguna otra duda? Ah, Hernán dice que también valdría la pena sacar la correlación entre tamaño de población y endogamia. Sería interesante también. ¿Algún comentario más? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya lo estaremos invitando también a Norberto cuando tenga en la parte final ya su trabajo, que nos los vuelva a exponer bajo Yo, otra yo no perspectiva, ¿no? entiendo, perdón, la pregunta de Hernán, que dice que si sería interesante ver el tamaño poblacional con la endogamia. A ver, si aquí me ayudas un poquito, Hernán. No se Ela- supone, Elabore su argumento. eh, Sí, no, es que ahora que lo dicen está interesante, ¿no? Porque hay poblaciones que están muy bien representadas con, creo que 30, 40 individuos, y hay poblaciones que son 10 individuos, ¿no? Entonces, si sí, esperamos, pues, cuál es la mejor forma de evaluar cuál ha sido el efecto de la reducción del tamaño poblacional, pues los índices de endogamia que los tenemos a la mano. pero debe Pero ser, bueno, no, no tiene que ser la endogamia mayor.
más fuerte conforme el tamaño poblacional es más pequeño. No es una relación directa, es a lo que yo me pregunto. Sí, 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 justo, o sea, justo es una hipótesis que puede empezar a trabajar ahorita, ¿no? Sobre todo porque tiene poblaciones de diferente tamaño poblacional. Ajá. Sí, 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 por supuesto. Todo Hidalgo tiene varios sitios que tienen muy poquitos árboles, muy aislados, ¿no? Ujú. Bueno, pero ¿qué dicen? Pero toca hacer la corrección para ver si este patrón es real. De Edna. Pues bien interesante. Sí, me imagino que quiso decir la correlación. Es muy interesante. Gracias, Norberto, te agradecemos mucho. Muchas Esperemos, gracias, muchas gracias. esperemos que pronto nos veamos a platicar la historia final de tu trabajo. Pero va muy bien y muy interesante lo que está sacando. Este, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, ya dentro de los comentarios finales, ¿no? Muy bien, bueno, si ya no hay comentarios que hacer, no sé, doctora, y damos por terminada ya estos seminarios de este día. Bueno, sí, por el día de hoy damos por finalizada la sesión y tenemos en preparación un par de seminarios más que les haremos en un par de semanas para que podamos reunirnos y discutir algunas otras cuestiones de nuestro querido y y no tan bien estudiado bosque tropical húmedo de montaña, ¿no? Les agradecemos su atención y si tienen comentarios, acérquense a los ponentes o a los miembros del laboratorio, ¿no? Para que podamos ayudarlos o para que nos ayuden a hacer más grandes las luces, ¿sale? Muchas gracias, Marisol y Norberto.